Los lípidos forman una extensa clase de compuestos solubles en disolventes orgánicos. Las cadenas de hidrocarburos constituyen grandes regiones de moléculas líquidas. Los lípidos son ésteres los que dan lugar a estos ácidos por hidrólisis. Los lípidos se clasifican en tres grupos basados en su constitución química. El primero es el de las grasas simples, que son ésteres de la glicerina con ácidos grasos. Los ácidos grasos que se hallan de ordinario en el cuerpo humano. Las grasas simples son valiosas porque, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos, se pueden almacenar en el cuerpo para luego ser utilizadas como una fuente de energía. La oxidación de grasa simple rinde más de 2 veces la energía que proporciona un peso igual de proteína o de carbohidrato. La segunda clase de lípidos se conoce como fosfolípidos. Estos resultan cuando uno de los grupos de ácido graso de una grasa simple es reemplazado por un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los fosfolípidos son componentes importantes de las membranas celulares y afectan su permeabilidad selectiva. La tercera clase de lípidos se llama esteroides. Son lípidos con estructura cíclica derivados del fenantreno. El lípido colesterol ha sido objeto de intensos estudios, ya que es el componente principal de los depósitos grasosos en las arterias, enfermedad cardíaca llamada aterosclerosis. La estrona y la testosterona son hormonas que establecen las diferencias entre los caracteres sexuales secundarios femeninos y masculinos, respectivamente. La diferencia básica entre estas dos moléculas es un grupo metilo en la hormona masculina. La segunda clase de lípidos se conoce como fosfolípidos. Estos resultan cuando uno de los grupos de ácido graso de una grasa simple es reemplazado por un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los fosfolípidos son componentes importantes de las membranas celulares y afectan su permeabilidad selectiva. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. En la mayoría de los carbohidratos, el hidrógeno y el oxígeno están presentes en la misma proporción que en el agua. Ejemplos de ellos son los azúcares simples como ribosa, glucosa y fructosa, que son elaboradas por las plantas verdes en la fotosíntesis. El grupo carbonilo de la glucosa reacciona con uno de sus grupos hidroxilo para formar una estructura cíclica más estable. Los azúcares simples monómeros se conocen como monosacáridos. La sacarosa, el azúcar común de mesa, es un disacárido que puede hidrolizarse con un ácido diluido, dando los monosacáridos, glucosa y fructosa, que son isómeros. Este proceso se llama inversión. La glucosa es esencial para el cuerpo.
su oxidación proporciona la energía para las actividades musculares y glandulares. El hígado mantiene soluble la glucosa en la sangre a una concentración de 0,1% y convierte reversiblemente las cantidades excesivas de glucosa en el polisacárido glucógeno. La conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos y grasas para un almacenamiento más permanente en el tejido adiposo es una reacción química bioquímica importante. Como la ingestión de azúcar en el cuerpo depende de los hábitos personales, la obesidad resulta de la conversión de un gran exceso de glucosa en grasas. La celulosa y el almidón son carbohidratos. La celulosa y el almidón son polisacáridos que se encuentran en la naturaleza. La celulosa tiene pesos moleculares de 100.000 a 600.000 y constituye gran parte del material estructural rígido del tejido vegetal. El algodón es celulosa casi pura. El almidón se encuentra en muchos granos y tubérculos como producto de la fotosíntesis. Encontrarse en el trigo 55%, maíz 65%, arroz 75% y papas 15%. El almidón es una fuente común de carbohidratos en la dieta de todas las naciones. Hay dos tipos de polímeros del almidón. Aproximadamente el 20% del almidón es soluble en agua, que se conoce como amilosa, con pesos moleculares de 4.000 a 50.000. El 80% restante, conocido como amilopectina, un material insoluble en agua, tiene pesos moleculares superior a 500.000. La hidrólisis de la celulosa y el almidón proporciona glucosa. El nombre proteína proviene del griego y significa primero, ya que las proteínas son las estructuras fundamentales de todos los organismos vivos. Las proteínas se distinguen de los carbohidratos y de las grasas por la presencia de nitrógeno en su estructura. Además de carbono, hidrógeno y oxígeno, las proteínas contienen un 16% de nitrógeno y en algunos casos azufre y fósforo. De la misma manera que la glucosa es la unidad estructural monómera de los polímeros de carbohidratos, almidón y celulosa, los aminoácidos son las unidades de construcción básicas de las proteínas. Las proteínas son moléculas gigantes formadas por polimerización condensada de aminoácidos. Como el grupo amino de un ácido reacciona con el grupo carboxilo de otro ácido, se desprende agua y los dos aminoácidos residuales quedan unidos por un enlace peptídico. Las proteínas son, por tanto, polipéptidos. Se encuentran en todas las células vivas y son el principal componente de la piel, músculos, tendones, nervios y sangre. La mayoría de las enzimas, anticuerpos y muchas hormonas son proteínas. La destacada importancia bioquímica de las proteínas se puede atribuir a su estructura.
La estructura terciaria implica una forma esferoidal para algunas proteínas. Se conoce toda la clase de proteínas globulares, tales como las hormonas insulina, tiroglobulina y la ACTH, así como la albumina, gamma globulina y el fibrinógeno. Tres componentes importantes de la sangre. Quizá los mecanismos de las actividades bioquímicas específicas de estas proteínas globulares se entenderán algún día en función de sus estructuras terciarias. Parece claro que la estructura terciaria del fibrinógeno no arrollada forma la fibrina, proteína fibrosa que causa la coagulación sanguínea. Desde los primeros trabajos de Kendrew y Perutz, técnicos en cristalografía con rayos X, se llegó a conocer la estructura tridimensional de varias proteínas y sin duda se conocerán muy pronto las de otras más. Estas técnicas son muy laboriosas y complicadas, pero varios casos han proporcionado una imagen tan detallada que es posible visualizar el residuo del aminoácido individual en una molécula proteínica. Por estudios como estos empezamos a comprender las fuerzas que mantienen las proteínas globulares en su forma particular. Parece por tanto que la orientación especial es vital para la función bioquímica de una proteína. Esta orientación se debe a los enlaces intramoleculares de hidrógeno. Recordando que el enlace de hidrógeno es débil, no debe sorprender que las proteínas sean muy sensibles al calor. El calentamiento o el cambio del medio químico que sostiene la formación de los enlaces de hidrógeno da lugar a que los enlaces de hidrógeno que hay en la proteína se rompan. Las estructuras secundaria y terciaria de la proteína se deshacen y la proteína pierde su actividad biológica. Este proceso generalmente irreversible se conoce como desnaturalización. Se puede observar cuando se cuece un huevo antes de cocerlo soluble en agua. Después, por desnaturalización de las proteínas, es insoluble.